Y cuando alabamos al Señor, dice la palabra de Dios esto: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso, lo veamos o no lo veamos, lo sintamos o no lo sintamos, aquí está el Señor. Y aquí está el Señor, y siempre donde está el Señor hay bendición. Siempre donde está el Señor nos levanta. Amén. Gloria al Señor. Y gracias a Dios que el Señor trae esa bendición, trae precisamente todo esto, lo que necesitamos. Y de veras que hay veces que hasta cuando tenemos problemas nos enteramos o nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. Pero quiero decirte que aunque no tengamos problemas, lo necesitamos. Quiero decirte, en un tronido de dedos, toda nuestra vida puede cambiar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos estar manejando y en un momento perdemos el control y nos estrellamos. Podemos quedar inválidos, podemos quedar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos tener alguna enfermedad. En un abrir y cerrar de ojos, tantas cosas pueden pasar a nuestras vidas. Y por eso lo mejor es estar en su presencia. Porque en su presencia tenemos protección, tenemos el respaldo, tenemos la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y qué bueno que podemos adorar y podemos sentir esto, que el Señor está aquí, que este es el lugar de Él, pero también mi vida es el lugar de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día de hoy, precisamente lo que el Señor puso en mi corazón para compartir es un versículo. Acuérdate que estamos viendo el libro de Hechos. Y todavía el día de hoy nada más vamos a ver un versículo, el versículo 9, nada más. Y el versículo 9, y de ese versículo 9 te quiero hablar varias cosas. Pero el tema de este mensaje es: Jesús nunca termina de bendecirnos. Qué hermoso. Jesús nunca termina de bendecirnos. Y de veras que su amor es, la palabra de Dios dice, inagotable. No se agota. Entonces su bendición es para cada uno de nosotros, no termina. Él sigue adelante. Muchos de nosotros, todos somos de carne y hueso, y todos con la actividad física, con el trabajo, con tantas presiones, ¿sabes qué? Nos cansamos. Pero yo le doy gracias a Dios que tenemos un Dios incansable. Incansable, y que siempre está ahí para bendecirnos. Y por eso el día de hoy yo quiero compartir contigo el momento final de Jesús aquí en la tierra. El momento de final de su venida, de su primera venida, de sus 33 años que estuvo, y después de su muerte. En unos días más, el día ahora en abril, vamos a estar celebrando la resurrección del Señor Jesús. Pero durante ese tiempo Jesús vivió, habitó en Jerusalén, en Galilea. Él estuvo ahí, estuvo con sus discípulos. O sea, 30 años en su casa, 3 años ministrando con sus discípulos. Y después de eso, Él fue ejecutado. Él murió siendo inocente. Y después Él fue sepultado. Y al tercer día, Él resucitó. Y después de eso, se apareció por 40 días a sus discípulos. Y el último día, y el último momento, se encuentra aquí en Hechos capítulo 1. Y en el verso 9, dice esto la palabra de Dios. Ya terminó Él de hablar, terminó Él de decir algo, de decirle, de enseñarle a sus discípulos, de darles dirección. Y en el verso 9, el Señor Jesús dice esto. Si lo pueden poner, después de decir esto, después de hablar las últimas palabras de Jesús, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Quiero decirlo, en estos 40 días que Jesús había resucitado, lo que sucedía con Jesús es que Jesús se aparecía.
y luego se desvanecía. Se aparecía y se desvanecía. Y hemos visto que después de su muerte y de su resurrección se apareció en 10 ocasiones a los discípulos. Pero luego en la última, ya no está, desaparece. Ahora lo están viendo. Y ahora están viéndolo y están viendo cómo dice aquí que fue levantado. Todos los estaban viendo. Se cree que aproximadamente eran como 500 de sus discípulos que estaban congregados ahí. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Estaban en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén. Y ahí Jesús por última ocasión habla y Jesús empieza a ascender. Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Esto a nadie ha pasado. Dice la palabra de Dios, o sea, de los otros 2 hombres que el Señor se los llevó. Uno fue Enoc, dice la palabra de Dios que caminó con él y el Señor se lo llevó, pero no dice cómo. Con Elías, sí dice la palabra de Dios que vinieron carros de fuego y se lo llevaron. Pero en esta ocasión Jesús, sin carros de fuego, él solo es levantado. Es venciendo la gravedad, venciendo las leyes naturales, es levantado al cielo. Y mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Y esto era muy importante, y esto es muy importante, la ascensión del Señor Jesús. Porque cuando Él ascendió, unas veces, quiero decirte, hemos cantado, a veces el canto que decimos, cuando no vemos al Señor, el Señor sigue obrando. ¿Te acuerdas de ese canto? El canto de alaba, simplemente alaba. Y luego, aunque no lo veamos, Él sigue obrando. Y el día de hoy también te quiero decir, bueno, ¿lo vemos al Señor Jesús? No. ¿Está obrando? Sí. La pregunta es, ¿cómo? Si ascendió al cielo, ¿qué está haciendo en el cielo? ¿Y sabes qué está haciendo el Señor en el cielo? Aún en el cielo nos está bendiciendo. ¡Wow! Aún en el cielo Él está obrando a favor de nosotros. Aún en el cielo, todo lo que hizo Jesús en la tierra fue por nosotros, por el hombre. Pero al ascender al cielo, el Señor en el cielo sigue haciendo todo por nosotros. Y mira esto que el Señor ascendió. Dice también otro de los evangelios, Marcos capítulo 16, verso 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. En este preciso instante, Jesús está vivo. ¿Y dónde está sentado Jesús? A la derecha del Padre. Amén. Aquí lo dice la palabra. ¿Qué significa la derecha? Es el lugar de mayor honor, es la fuerza. Entonces está a la derecha del Padre, pero el Señor nos está dando la ubicación. Subió al cielo, ascendió y está a la derecha del Padre. En Lucas 24:51 dice, mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Pero es el común denominador, el Señor sigue bendiciendo. Y luego en Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Entonces, cuando Jesús al ascender al cielo, también estaba ascendiendo como nuestro sumo sacerdote. Como aquel, y ahorita vamos a explicar un poquito más del sacerdocio y el sumo sacerdote, que era el que ofrecía los sacrificios en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en la presencia de Dios. El día de hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote, que está en la presencia de Dios, a la derecha del Padre. Y también en Hebreos 9:24, dice esto, pues Cristo
no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. ¿Y a qué dice? A favor de nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Está en el cielo y todavía presentándose a favor de nosotros. ¿A favor de nosotros con quién? Con el Padre. Entonces, qué hermoso que el Señor sigue obrando. Se fue al cielo, pero no porque se fue al cielo, ya está de vacaciones. No, Él sigue obrando y sigue. Y aquí dice, y entró para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Y 1 de Pedro 3:22 dice esto también. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Qué significa? Que Él está en el cielo a la derecha del Padre y Jesús tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Tiene sobre todo, Jesús tiene la última palabra. Él tiene la autoridad. Y qué hermoso que estando Jesús yendo al cielo y estando a favor de nosotros, hay 7 cosas. Hay 7 cosas cuando ascendió de los cielos, a los cielos que suceden. 7 cosas que son bien importantes para nuestras vidas. Por eso es importante hablar de la ascensión y de lo que Jesús está haciendo en el cielo. Como ahorita te decía, Jesús nunca termina de bendecirnos. Lo primero que sucede, y tiene que suceder también en nosotros para que experimentemos las bendiciones de Dios, es que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Jesucristo es el único Señor. Quiero que veas conmigo Hechos 2:36. Dice, por lo tanto, que todos en Israel, yo diría que todos en Israel, todos en McKinney, todos en el estado de Texas, todos en todo el mundo, dice, por tanto, todos sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Entonces, Jesucristo es el único Señor y Mesías. Quiero decirte que podemos pasar la vida en la iglesia y Jesús no es nuestro Señor. ¿Qué? La palabra Señor, y quiero mencionártelo, la palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios, y en el hebreo la palabra Señor es Adonai. ¿Cuántos han escuchado la palabra en hebreo Adonai? Muchos de nosotros. ¿Y qué significa? Señor. ¿Y qué significa Señor? ¿Un hombre grande es un Señor? No, la palabra Señor significa el amo, el jefe, el dueño. Entonces, cuando estamos diciendo Señor, estamos diciendo, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño, tú eres mi amo. Si yo te pertenezco a ti porque tú soy de tu propiedad. Eso es lo que estamos diciendo. Y te quiero poner un ejemplo de por qué hay algunas veces que podemos pasar mucho tiempo en la iglesia y Jesús no es nuestro Señor, no es nuestro dueño. ¿Por qué? ¿Y quién es nuestro dueño? Nosotros somos nuestro dueño. Yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me place, yo digo lo que yo quiero decir. Queremos siempre, ¿cuál es el lugar ideal para nosotros? Cuando yo hago exactamente lo que yo quiero. ¿Eso qué significa? Yo soy Señor. Y te voy a decir, uno de los discípulos, lo hemos mencionado antes en la palabra de Dios, eso se encuentra en Juan capítulo 20, que Jesús se aparece a los discípulos después de su muerte, crucifixión y resurrección, y entonces se aparece a los discípulos, y en una ocasión pues el discípulo Tomás no estaba ahí.
Y cuando los demás discípulos le cuentan a Tomás, Jesús vive, resucitó, dicen, no. Escúchame, habían dado 3 años con Jesús. Había visto milagros, resurrecciones, había visto sanidades, había visto prodigios, lo vio caminar sobre el mar, había tantas cosas. Y todavía no creía en la resurrección. Y dijo esto: hasta que yo meta mis dedos en las heridas de sus manos, mi mano en el costado, entonces voy a creer. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia, 7 días después, Jesús se aparece a todos los discípulos y se aparece, y ahí sí está Tomás. Y en esa ocasión Jesús no le dice, Tomás, ¿qué dijiste? Te voy a regañar. No le dijo nada. Nada más le dijo, Tomás, ven, mete tu mano. Y él metió su mano. Pon tu mano en mi costado. Y lo metió. Y cuando dijo eso, cuando vio, la primer palabra que salió de la boca de Tomás fue esta: Señor mío y Dios mío. ¿Le dijo Jesús que dijera eso? No. Pero fue una respuesta al ver al Cristo resucitado. Es una respuesta. ¿Y qué estaba diciendo ahí? Señor mío, mi dueño, soy de tu propiedad. Cuando sucede eso, entonces Dios se convierte en mi dueño. En mi dueño. Hay veces que nos sentimos ofendidos, en ocasiones a la mujer, si le dice, al hombre, es que él es tu dueño. No, yo puedo sola. Ahí dice que no pueda sola. Pero la Biblia habla de Señor y habla de dueño. Y es más allá para las mujeres, más allá de tu esposo. No, solamente tenemos un Señor. Y ese Señor es nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él es nuestro dueño. Dale fuerte un aplauso de gratitud al Señor. ¿Y qué significa que sea mi dueño? Que yo no puedo hacer como me pega la gana en mi vida. Que yo tengo que pedirle, consultar con el dueño. Tengo que preguntarle al dueño qué hacer. Tengo que preguntarle en cada decisión. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Porque Él manda. Y si Él manda, entonces Él es mi Señor. Entonces aquí dice que Dios lo hizo Señor. Ahora Él es el dueño de nuestras vidas y somos propiedad de Él. Entonces Jesús, primeramente, cuando nos acercamos al Señor, Él es el dueño, y uno dice, pero eso ahora me va a quitar la libertad que yo necesito. No, en el dueño, en el Señor, ahí es donde tenemos verdadera libertad. Porque cuando tú dices, yo hago lo que yo quiero, no, caemos en esclavitud. En esclavitud del pecado, de adicciones y de tantas cosas. Por eso solamente nos salva el Señor Jesús. Entonces, número 1, lo primero que sucede cuando Jesús ascendió, que Él se le ha hecho Señor y Mesías. Número 2, algo que también el Señor está haciendo ahorita al ascender al cielo, es que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es el mediador? Uno que está entre dos partidos. Y aquí es entre Dios y los hombres. ¿Y quién está? Jesús. El día de hoy yo lo he escuchado a través de toda mi vida. No, la mediadora entre nosotros es la Virgen María. Yo he escuchado eso lo he escuchado mucho tiempo. Pero mira, quiero que veas lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es la Virgen María o es Jesucristo? Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice esto: pues hay un Dios, y dice, y un mediador. No dice varios mediadores, nada más uno, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús,
Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, el único mediador es el Señor Jesús. Amén. Él es el que está, el que me ayuda a estar con el Padre. Y quiero decirte, entonces María no es la mediadora, no. María hizo un papel importantísimo como la madre de Jesús. Pero quiero decirte, María murió. María no murió por mis pecados. María no murió por tus pecados. El único que murió fue el Señor Jesús. Amén. Él fue el que murió por mí y por ti. Y Él dice la palabra y aquí, y el único mediador, no hay otro, es Jesucristo. Él es el que nos lleva. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Juan capítulo 14, verso 6, el del Señor Jesús dijo, yo soy el camino ¿para dónde? Para el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesús. Sino por Jesús. Entonces, el que nos lleva a Jesús, el que nos lleva precisamente a esa relación, al Padre es Jesús. Él es nuestro mediador. Y también he escuchado, no, pero Él es el mediador porque Jesús está muy ocupado. Entonces la Virgen nos lleva de nosotros a Jesús. No, aquí dice el mediador entre Dios y los hombres. No es un hombre o mujer, es el Señor Jesús. Amén. Él es el único. Él es el único. Entonces, ¿pero qué significa? Lo más importante es de que Él está a favor de nosotros y está reconciliándonos, está llevándonos, está acercándonos con el Padre. Eso es lo más importante. Quiero decirte, cuando estamos en casa y somos hijos y tenemos un padre terrenal, y espero que el Padre sea presente, pero cuando hay un padre, ¿el hijo se preocupa por cualquier cosa de la casa? No, porque está el Padre. Porque el Padre cubre todas las necesidades. Amén. ¡Qué hermoso! Que el día de hoy el mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, que nos lleva al Padre. Y no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está ayudándonos para reconciliarnos, es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, y dice aquí, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Me gusta mucho la palabra reconciliar, porque reconciliar viene de una situación como de pelea, de que están separados, una separación. Dios no quiere que estemos separados. Dios no quiere que estemos peleados con Él, sino que estemos reconciliados. Y el que nos reconcilia con el Padre es Jesús. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Entonces, ¿cuál es la función de Jesús? Número 1, ser Señor. Número 2, ser mi mediador. Bendito sea. Y quiero decir lo que ahorita está haciendo el Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, pero Él está siendo mi mediador. Número 3, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez, por cualquier motivo, por cualquier situación, has necesitado un abogado? ¿Hay alguien que haya necesitado uno? Levante la mano. Y uno dice, ay, pero no sé si es un abogado bueno. Ay, pero no sé si va a ser un abogado que nada más me saca el dinero y no me ayuda. Ay, ¿cómo? ¿Pero los abogados son necesarios? Sí, porque el abogado nos ayuda. Una de las funciones de los abogados defensores es defender nuestros derechos. Y quiero decirte, número 3, Jesucristo es el abogado del hombre ante Dios. Entonces, Él es nuestro abogado, Jesús. Entonces está a la diestra del Padre, es nuestro mediador, pero es nuestro abogado. Y algunas personas, ay, a mí me gustaría tener un abogado, pero cuesta mucho.
Y luego vamos y necesitamos un caso que nos ayude y dice, no, pues son varios miles de dólares que necesitas pagar. Y tenemos al abogado que habla a nuestra defensa, al Padre. Y que nosotros no tenemos que pagarle porque Él ya lo pagó por nosotros. ¡Wow! Y mira lo que dice la palabra en Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, vamos a ver, primera de Juan 2, 1, 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y luego dice, punto. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Entonces, el Jesucristo es el abogado del hombre ante Dios. ¡Wow! Entonces, y Él es el que me defiende. De veras que, qué hermoso que alguien te defienda, ¿sí o no? Qué hermoso que alguien que hable sin que tú tengas que hablar. Y que alguien hable por ti defendiéndote. ¿Y quién hace eso? El Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado defensor. Ahora, quiero decirte, dentro de las leyes hay muchos tipos de abogados. Hay abogados en diferentes áreas. Aquí vemos a Jesucristo como el abogado entre el hombre y Dios. Pero hay otro abogado. ¿De veras? Sí. Hay otro abogado que es el Espíritu Santo. Y quiero que veas ese abogado. Dice en Juan 14:26, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces tenemos al Espíritu Santo que también es abogado, pero quiero decirte, el Espíritu Santo es el abogado de Dios en la tierra con los hombres. Entonces el que nos ayuda aquí en la tierra, el abogado es el Espíritu Santo. Y el que nos ayuda con Dios es Jesús, el abogado que es Jesús. Y dices, wow, qué firma de abogados. Tremendo, imagínate. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro abogado terrenal en todo lo que hacemos. Y tenemos a Jesús, nuestro abogado celestial, que nos ayuda con Dios en todo lo que necesitamos con Dios. Y Él nos defiende. Qué hermoso. Y quiero decirte, y Él nos defiende aún siendo culpables. Aún siendo culpables. Él nos defiende. No defiende solamente al que no es culpable, aún a los que son culpables. Entonces, vemos que el día de hoy, ahorita, Jesús a la diestra del Padre es el Señor de nuestras vidas. Número 2, es el mediador, pero también Jesús es el abogado. Es nuestro defensor, y aquí en la tierra es el Espíritu Santo que nos defiende en todas las situaciones. Por eso vemos, ahora estamos viendo todo lo que sucedió cuando el Señor subió al cielo y todo comenzó a funcionar, y cómo está funcionando hasta el día de hoy. Entonces Jesús es el abogado del hombre ante Dios. Número 4, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino del cielo a salvar al hombre. ¿Por qué vino Jesús aquí, a esta tierra? No vino a tomarse las vacaciones del cielo, porque en el cielo no hay vacaciones, porque es un paraíso, siempre está bien. No, vino aquí con un propósito. Vino aquí por ti, por mí. Vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Por eso en el versículo más conocido dentro de la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16 en adelante,
La palabra de Dios dice esto: pues Dios amó tanto al mundo. Yo quiero que en este momento digas esto. En lugar de decir al mundo, tú digas eso primero, pero tú digas tu nombre. Pues Dios amó tanto a Connie. Dios amó tanto a Luis. Dios amó tanto a Juan. Dios amó tanto a Benjamín. Que Dios amó tanto a cada uno de nosotros. ¿Y cómo demostró su amor? Que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vino Jesús. ¿Y qué está haciendo? Salvando. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino para decir, bola de pecadores, mira nomás, qué bárbaro, ¿y tú quieres algo conmigo? No, Él no vino a condenarnos, porque perfectamente nos podía condenar, criticar, todo. No, Dios no envió, como dice aquí su palabra, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de Él. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, ¿qué el Señor sigue haciendo? Salvando vidas. Y comienza salvando tu vida, salvando mi vida, salvando la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. El único que lo puede salvar. Quiero decirte, no te salva el dinero. No te salva la educación, no te salva Estados Unidos, no te salva en donde vives, no te salva nada. El único que salva es Jesús. Él es nuestro Salvador. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Él es el que nos salva. Y que nos salva en este mundo, pero nos salva para toda la eternidad. Ese es lo bonito. ¿Y qué tenemos? ¿Y cómo nos salva? Creyendo en Él, confiando en Él. ¿Y cómo sé que creo en Él? Porque entonces Jesús se convierte en mi Señor. Soy de su propiedad y entonces ahora tengo una comunión con Él. Ahora le digo de mi vida, le digo lo que voy a hacer, le pregunto qué quiere que yo haga en mi trabajo. Si soy empleado, ¿cómo puedo servir a Dios en mi trabajo, en mi empleo? Si tú eres hombre o mujer de negocios, ahora este negocio, ¿cómo te puede servir a ti? Y sirviéndote a ti y sirviéndole al consumidor, al cliente. ¿Te fijas? ¿Y sabes qué? Si tienes esa forma de pensar, que tú no eres el dueño, sino que es del Señor, vas a hacer un trabajo excelente y todo mundo te va a querer. Y todo mundo te va a pagar y te va a pagar buen dinero. Ah, que esa es la finalidad. No, pero eso es una consecuencia. ¿De qué? De que Él ha venido a salvarnos. De que Él ha venido a que Él es ahora mi Dios, mi Rey, mi Señor. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que entonces el Señor es el que nos salva. Número 5, también Jesucristo es el sumo sacerdote de Dios, que hace la reconciliación por los pecados del hombre. ¿Alguna vez te has tocado que te has enojado con alguien? Yo creo que aquí nadie, yo creo que allá afuera alguno que otro, ¿verdad? Pero aquí nadie se ha enojado con nadie, ¿verdad? Entonces, aquí todos somos bien dulces palomitas, todos, puros angelitos, pues así, volando con las alitas, pero si hay alguien que se enoja con alguien, quiero decirte algo. ¿Quieres volver a hablar con aquella persona después de que te enojas? ¿Hay alguien que quiere? No, yo quiero. Mira, hay una persona que sí. Te voy a decir, normalmente, si pasa un desacuerdo, una ofensa, un enojo, algo que sucede, una de las cosas que uno inmediatamente entra en la vida, yo no quiero verte, o yo no quiero tener esa cercanía contigo, ¿sí o no? Esa es la reacción normal. Quiero decirte esto: lo que nos separa a ti y a mí
de Dios. ¿Sabes lo que es? Es el pecado. El pecado, porque el pecado estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Estamos desobedeciendo, estamos siendo rebeldes, estamos siendo egoístas, estamos siendo orgullosos, estamos siendo altaneros, estamos pecando, y el pecado nos separa de Dios. Entonces, al separarnos, dime si no, sientes pecado y luego ya llega el domingo, ay, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? No, porque si voy a la iglesia me voy a sentir mal con mi pecadote. Me voy a sentir mal por el coraje que tengo. Me voy a decir, ay, no, mejor sabes que no quiero. ¿Y qué el pecado nos separa? Nos separa de Dios, nos separa de la iglesia, nos separa de hermanos. El pecado nos separa. Pero Jesús vino a reconciliarnos. Me encanta esa palabra. Nos vino a reconciliar con Dios. Y también nos reconcilia con unos con los otros. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote de Dios, que hace la reconciliación por los pecados de los hombres. Quiero decirte, en el Antiguo Testamento Dios estableció a la tribu de Leví como los sacerdotes, y de la familia de Aarón eran los sacerdotes principales, que esos iban a entrar al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, así se le llama. ¿Y qué era el lugar santísimo? Es el lugar que había una cortina, y detrás de esa cortina, en el lugar santísimo, nada más había un mueble, que era el arca del pacto, con el propiciatorio y 2 querubines mirándose el uno al otro. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre, con la sangre del cordero, de un cordero que se había sacrificado, y ponía la sangre sobre el propiciatorio, que significa la justicia de Dios. Una vez al año. ¿Y qué estaba haciendo el sumo sacerdote? Trayendo el sacrificio para que así Dios perdonara a toda la nación de Israel. Una vez al año se hacía eso. Quiero decirte, entonces nuestro sumo sacerdote es Jesús. ¿Y qué? Que Él entró, no al lugar santísimo, no a un lugar, entró al cielo. Y entró con la sangre, pero no tan solo de un cordero, con su propia sangre. Él trajo su sangre y la llevó a la santa presencia de Dios. Y ahí, para reconciliarnos, dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Para juntarnos, para unirnos, para salvarnos, para que ya no estemos separados de Dios. Para eso vino el Señor. Entonces, y el Señor sigue haciendo eso. En Hebreos capítulo 2, verso 17, dice esto: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Jesucristo como hombre se hizo semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas para ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Qué hermoso. Él es nuestra reconciliación, y por eso Él nos reconcilia con el Padre. Pero Él sufrió, Él pasó las pruebas. ¿Por qué? Y dice la Biblia, Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Y Él fue tentado y fue probado para ahora a nosotros, el reconciliador. Jesús, el que está a la diestra del Padre, nos sigue ayudando el día de hoy, el día actual. Nos sigue ayudando en cada momento de nuestras vidas. Él es nuestro reconciliador, nuestro sumo sacerdote. Dáselo más fuerte ese aplauso. Sin Jesús, sin ese reconciliador, estamos acabados. No hay muerte, hay muerte completamente. No hay esperanza, no hay vida, no hay nada. Es como mucha gente vive sin Dios.
Y si no vives sin Dios, vives sin esperanza. Vives sin nada. Y vidas totalmente insatisfechas, que buscando la felicidad, buscando y nada les satisface. Al contrario, porque están separados de Dios por el pecado. Pero Jesús, Él es nuestro reconciliador. Él es nuestro sumo sacerdote que vino a reconciliarnos con Dios, con el Padre. Y número 6, también Jesucristo, el sumo sacerdote de Dios, que no tan solo nos reconcilia, sino que nos libera y nos socorre de las pruebas. Nos socorre en las pruebas. Él es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda. Por eso cuando leemos el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. He aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel, el que te guarda a ti. Él es el que es precisamente el que nos libera y nos socorre en las pruebas. En Hebreos 2, 15 y 16 dice esto: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Quiero decirte, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú eres esclavo del temor de la muerte. Todos, no es nada más, es un temor, es un pavor a morir. Entonces Jesús, precisamente aquí dice, de esa manera Jesús podía libertarnos de los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y luego dice, también sabemos que el Hijo no vino, me encanta esto, no vino para ayudar a los ángeles. ¿Sabes que los ángeles no necesitan ayuda? No vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y quiero decirte que cada uno de nosotros somos descendientes de Abraham, físicamente y espiritualmente. Porque podemos trazar nuestros árboles genealógicos y vamos a ver que de alguna forma sí venimos de la descendencia de Abraham, pero más que todo el día de hoy espiritualmente, cuando creemos en Cristo. Porque ¿qué fue lo que lo hizo a Abraham tan especial? Dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque le creyó. Por eso, si le creemos al Señor, se nos es contado por justicia y somos también descendientes de ese Abraham. Amén. Entonces, ¿qué hace el reconciliador? Nos libera del temor, nos libera también de la esclavitud al temor, pero también se convierte en ese ayudador. Entonces Jesús, en este momento, en el cielo, Él es el que nos está liberando. En Él tenemos la promesa de que Él nos libera de ese temor. De ese temor. Ninguno de nosotros tenemos que tener temor a la muerte. Ninguno de nosotros, ay, si me pasa, ¿y qué va a pasar? No, si pasa, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque significa que ahora ya voy a vivir, no una vida con problemas, con dificultades. En la presencia de Dios es la vida eterna, una vida completa, una vida realizada, una vida preciosa. Entonces, por eso algunos, yo me pregunto cuántas veces en funerales, si personas estuvieran los fallecidos que están en la presencia del Señor y en el funeral y todos, y algunos llorando, y ay, ¿por qué te fuiste? Y algunos dicen, ¿qué? ¿Quieres que regrese? Si yo estoy acá y tú estás llorando. Y tú estás, ay, no entiendes que fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Te fijas? Pero vemos la muerte, vemos el temor a la muerte. Pero aquí bien claro, dice la palabra de Dios, que Él
Él es como sacerdote. Él viene ¿a qué? A quitarnos el temor, a libertarnos de los que vivían esclavizados por temor a la muerte, y ahora para ayudar a todos los descendientes de Abraham. Entonces Él es nuestro sumo sacerdote que nos libera y nos socorre de las pruebas. Y por último, el séptimo beneficio, la séptima ayuda que de lo que sucede, de lo que Jesús está haciendo ahorita, cuando subió al cielo, cuando ascendió y ahorita en el presente. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, que intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? Que habla a favor de nosotros, de que intercede entre nosotros y Dios. Y dice su palabra en Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Y luego dice la palabra, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. Que intercede por nosotros. Eso es lo que está haciendo ahorita Jesús por ti, por mí, intercediendo por nosotros. ¡Wow! Y a veces que he escuchado a personas diciendo, es que yo no sé dónde está Dios. ¿Qué? ¿Dónde está? Pues es la ignorancia que muchas veces no sabemos. No, Jesús está a la diestra del Padre. Y Jesucristo no miente. Él está intercediendo por ti. Al Padre. Intercede ¿por qué? Porque te ama. Intercede ¿para qué? Para que no estés lejos de Él. Quiero decirte, lejos de Él, esa no es vida. Ese es un martirio. Ese es un sufrimiento. Solamente con Él, de veras, hay la verdadera vida. Por eso Jesucristo tenía que venir, morir, resucitar, pero luego que todos sus discípulos lo vieran ascender. Y al ascender, Él no está aquí, Él está en el cielo. Y en el cielo, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando, ¿por quién? Por ti, por mí. Todavía bendiciéndonos, todavía estando ahí por cada uno de nosotros. Y cuando vemos esos 7 beneficios que el Señor Jesús nos da, comienza con el primero. Comienza cuando Jesús se convierte en el Señor de mi vida, en mi dueño, mi Adonai, mi Adonai, mi dueño, el que le tengo que dar cuentas de Él en todo. ¿Sabes qué? Cuando estoy orando con el Señor, y estoy orando con el Señor, yo le empiezo a contar, no las cosas que he hecho, le empiezo a contar las cosas que he pensado. Porque lo que ya uno hace, ya lo hizo. No, aún las cosas, todavía puro pensamiento. Pero le empiezo a platicar los pensamientos, todo lo que pasa por mi mente, se lo empiezo a decir. ¿Por qué? Él es mi Señor, Él es mi dueño. Si tú no le cuentas nada al Señor, ¿quién es tu Señor? Eres tú. Tú eres el dueño de tu vida. Pero al ver a ese Jesús que murió y resucitó, Jesús no le dijo a Tomás, dime Señor. El Señor no le dijo, dime Señor mío y Dios mío. No, Él mismo lo hizo al ver al Señor Jesús, al creerle. Y el día de hoy, mi deseo es que cada uno de nosotros no seamos cristianos nominales o cristianos nada más de nombre. ¿Por qué? Porque dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Podemos aparentar muchas cosas aquí,
Pero ¿cuál es nuestro fruto? Si todo lo que vamos dejando es destrucción, si todo lo que va detrás de nosotros es caos, eso significa que Dios no es tu Señor, tú eres tu Señor, tú eres tu Dios. Pero comienza estos beneficios diciendo: Señor mío y Dios mío. Amén. Y cuando eso sucede, empieza esa reconciliación. Comienza que ahora tenemos seguridad. Imagínate esto: tengo un abogado para con el Padre y tengo un abogado para con la gente. ¡Wow! Estoy bien protegido. Yo no estoy bien asegurado porque tengo una firma de abogados. ¡Wow! ¿Y quién es tu abogado? La firma de abogados es el Señor Jesucristo. La firma de Él. ¡Wow! Su nombre, que es sobre todo nombre. ¡Wow! Él es mi abogado defensor. ¡Qué hermoso! Pero para que sea tu abogado, tienes que pedirle que sea tu abogado. Tienes que consultarle, ¿sí o no? ¿De qué sirve un abogado? Pues hay muchos abogados, pero no se convierte en tu abogado hasta que tú lo contratas, hasta que tú vas con ese abogado, hasta que tú consultas. Y que cuando vas uno con un abogado, uno no va con el abogado para decirle al abogado: abogado, hágame esto. No, tenemos este problema. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo son las leyes? Ayúdenme. Porque yo no sé, usted sí sabe, usted es el abogado, ¿sí o no? Pero ¿cómo sabemos que es nuestro abogado? Porque consultamos a Él. Si tú no consultas con Dios, entonces quiero decirte, no tienes abogado. Y tú andas solo. Mientras que qué hermoso, tenemos el abogado que es Jesucristo para con el Padre, y al abogado que es el Espíritu Santo con toda la gente. ¡Wow! Yo quiero tener mi firma de abogados. No sé tú, pero para eso es acercarnos, consultar, que Él sea mi Señor. Y entonces todo esto se convierte en una realidad en nuestras vidas. Por eso el pueblo cristiano, ahorita comenzamos esta reunión cantando: hay gozo, 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 gozo. Y muchos gozo. Pero no sabemos el gozo que tenemos. Es decir, tengo abogado, tengo un sumo sacerdote, tengo un Señor, tengo el que me salva, tengo todo. Si tengo todo eso, hay gozo. Pero muchas veces no lo experimentamos porque en lugar de estar con el Señor, estamos separados. Yo te invito a que te pongas de pie. Y en esta hora, en el momento que Jesús ascendió, el Señor, como ahorita veíamos y como veíamos, Jesús nunca termina de bendecir. Todo eso el Señor bendijo a sus discípulos. Todo esto el Señor nos quiere bendecir, pero algunos de nosotros, quiero decirte, no hemos recibido esa bendición. ¿Por qué? Porque no hemos consultado, porque no le hemos buscado, porque no hemos estado cerca de Él. Entonces, si no lo tenemos a Él, es por eso que nuestra vida está llena de temores, llena de enojos, llena de resentimientos, porque hay una expresión en inglés que dice: you're on your own. Tú andas tú solo. And if you're on your own, it's very lonely. Es muy solo. Pero si tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, wow, Él nos cubre todo. Y podemos vivir vidas completas, porque tenemos el respaldo de Él. Yo el día de hoy, yo quisiera orar, que oráramos y que le pidiéramos al Señor que ahora, número uno, Él sea nuestro Señor.
2, contratarlo como nuestro abogado. y otra cosa, no le podemos pagar a él, a nuestro abogado. Y necesitamos toda la firma de abogado. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado con el Padre y al Espíritu Santo como nuestro abogado unos con otros. Entonces, y pedirle, Señor, sé mi abogado. Y Señor, salva mi vida, tócame. Y Señor, si hay algo que estoy separado de ti, Señor, te pido perdón por mi pecado, pero el día de hoy me quiero reconciliar contigo, quiero acercarme contigo. Amén. Y quiero decirte, cuando nos reconciliamos con Dios, automáticamente nos empezamos a reconciliar unos con nosotros. Todas las asperezas, o las asperezas en el matrimonio, las asperezas en la familia, las asperezas en nuestros trabajos, las asperezas en la iglesia, cualquiera cosas que han sucedido, Él es nuestro reconciliador y Él es el que nos perdona y nos acerca con Dios y nos acerca con nosotros. Entonces, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, el día de hoy, que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, que nos has recordado, Señor, ese día, el último día que tú estuviste sobre la tierra, Señor, y que tú ascendiste al cielo, y los ojos de tus discípulos te vieron. Y Señor, y al verte, Señor, tú estabas haciendo algo muy importante. Y Señor, algo que estabas diciendo y la gente te reconoció desde ese momento, Señor, como el Señor y el Dios. Y el día de hoy, Señor, aunque nosotros no te hemos visto con nuestros ojos físicos ascender, sabemos que eso pasó. Y Señor, el día de hoy tú nos has hablado de que tú seas el Señor de nuestras vidas, tú seas el dueño de nuestras vidas, que tú seas aquel que te consultemos, Señor. Y del día de hoy te pedimos primeramente perdón si el dueño de nuestras vidas hemos sido nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por ser los dueños. Perdónanos por hacer y deshacer con nuestras vidas o con todo lo que tenemos como hemos querido. Pero ahora, Señor, tú nos recuerdas que tú eres mi Señor, nuestro Señor. Y si tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Señor, perdóname si no te he consultado en el pasado. Perdóname, Señor, si no te he tomado en cuenta en el pasado. Perdóname, Señor, si no he hablado contigo para preguntarte o para pedirte dirección. Perdóname, Señor. Pero el día de hoy, Señor, te ponemos como el Señor de nuestra vida, el dueño. Y enséñanos a tratarte como el dueño de nuestras vidas. Enséñanos no a tratarte como el sirviente de nuestras vidas, que tú haces todo lo que nosotros necesitamos o queremos. No, Señor, enséñanos, Señor, a tratarte como el dueño, como el Señor de nuestras vidas, y a preguntarte. Y Señor, porque tú eres el que mandas, Señor, que tú seas el Señor de cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas nuestro abogado. Tanto te necesitamos, que seas nuestro abogado representante al Padre, Señor, y todos nuestros errores, nuestras injusticias, Señor, sean perdonadas, Señor, por la sangre de Cristo. Y ahora, Señor, podamos acercarnos al Padre, Señor, porque tú, Señor, has quitado el peso del pecado y eso ha sido quitado de nuestras vidas. Señor, enséñanos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro abogado defensor aquí en la tierra, que nos enseñe, Señor, a que tú eres a seguir tu consejo legal, Señor, en todas las situaciones en nuestra vida aquí en la tierra. Señor, que tú seas nuestro abogado defensor. Y aún ante las injusticias, aún ante todas las cosas que pasan aquí en la tierra, tú sé nuestro abogado. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro abogado. Y gracias, Señor, que tú vienes y nos liberas, nos socorres, nos salvas, nos reconcilias.
Gracias, Señor, por esa obra tan preciosa tuya en nuestras vidas. Pero de hoy en adelante ya no queremos vivir vidas separadas de ti, sino vidas reconciliadas contigo, vidas cerca de ti, vidas que tú eres nuestro Señor, vidas, Señor, en la cual tú nos estás bendiciendo, y aun que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque nos sigues delante del Padre intercediendo por nosotros en todas nuestras necesidades, problemas, angustias, sufrimientos. Gracias, Señor, que no estamos solos. Y gracias, Señor, que tú intercedes por nosotros. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y gracias por la bendición de que tú has venido a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Todo esto en Cristo Jesús. Amén.